bienvenidos aquí a nuestra sala de Zoom. Humberto, aquí estamos. Hoy está muy buena la lectura. Está rica la lectura de hoy, muy buena. Buenas tardes, muy bienvenidos, bienvenidas también. Es un placer que nos encontremos nuevamente. De hecho, nos encontramos 2 veces por semana. Nos encontramos los domingos, el día de la semana, y nos encontramos el jueves, que es el 5º día de la semana. Los brasileños y portugueses le dicen la quinta al jueves. Bien, inclinamos el rostro para orar. Dios Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de pasar tiempo contigo. Es una gran bendición, Señor. Sé con nosotros. Dirígenos en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Amén. Recientemente a mí me ha cogido con leer el libro de Números, y estoy leyendo específicamente, no el libro completo, estoy leyendo y releyendo Números a partir del capítulo 11 hasta el 17, hasta el 18, que son los capítulos donde se presenta la mayor cantidad de conflictos en el trayecto de, como decimos aquí, del Sinaí a Cades Barnea. Entonces, estoy leyendo todo eso porque el espíritu de rebelión se manifestó grandemente. Aarón y María se rebelaron contra Moisés. El pueblo pidió carne, se quejó del maná. Cuando se mandaron los 12 espías, los 12 espías se rebelaron, y 10 de los 12 espías se rebelaron y dijeron que para qué Dios los sacó de Egipto, que yo estaba muy bien en Egipto. También en ese periodo, también en esos capítulos se narra la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Había otro tipo también que se rebeló junto con ellos, cuyo nombre no recuerdo ahora. Entonces, cuando ustedes tengan tiempo, léanse o estudiense bien al libro de Números desde el capítulo 11 hasta el capítulo 18, que yo estoy encontrando joyas ahí mientras voy leyendo y estudiando. Nosotros comenzamos hoy el capítulo 33 del Sinaí a Cades Barnea. La construcción del tabernáculo no principió sino cuando hubo transcurrido cierto tiempo después de la llegada de Israel al Sinaí. Y la sagrada estructura se levantó por primera vez al principio del 2º año después de la salida. Siguió luego la consagración de los sacerdotes, la celebración de la Pascua, el censo del pueblo y la realización de varios arreglos esenciales para su sistema civil o religioso. Así que Israel pasó casi un año en el campamento del Sinaí. Allí su culto tomó una forma más precisa y definitiva. Se le dieron las leyes que habían de regir la nación y se verificó una organización más eficiente en preparación para su entrada en la tierra de Canaán. El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más tan admirable por su esmero como por su sencillez. El orden tan señaladamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras creadas por Dios se veía también en la economía hebrea. Dios era el centro de la autoridad y del gobierno, el soberano de Israel. Moisés se destacaba como el caudillo visible que Dios había designado para administrar las leyes en su nombre. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. Enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Acuérdense que en el pectoral, donde estaban las 12 piedras que representaban a cada una de las tribus, habían también 2 piedras más que estaban a cada lado,
que eran el Urim y el Tumim, que eran utilizados para consultar la voluntad de Dios. Había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Bajo estos había jefes de millares, jefes de cientos y jefes de 50 y cabos de 10. Deuteronomio capítulo 1, versículo 15. Y por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. O sea, Dios organizó perfectamente a Israel. El campamento hebreo se ordenaba en exacta disposición. Quedaba repartido en 3 grandes divisiones, cada una de las cuales tenía señalado su sitio en el campamento. En el centro del campamento, en el centro, estaba el tabernáculo, la morada del Rey invisible. Alrededor del tabernáculo se asentaban los sacerdotes y los levitas. Más allá de estos acampaban las demás tribus. A los levitas se les confiaba el cuidado del tabernáculo y todo lo que se relacionaba con él, tanto en el campamento como cuando se viajaba. Cuando se levantaba el campamento para reanudar la marcha, eran ellos quienes desarmaban la sagrada tienda, y cuando se llegaba a donde se había de hacer alto, ellos debían levantarla. A ninguna persona de otra tribu se le permitía acercarse so pena de muerte. Los levitas estaban repartidos en 3 divisiones, descendientes de los 3 hijos de Leví, y cada uno tenía asignada su obra y posición especiales. Frente al tabernáculo y cercanas a él estaban las tiendas de Moisés y de Aarón. Al sur estaban los coatitas, que tenían la obligación de cuidar del arca y del resto del mobiliario. Al norte estaban los meraritas, quienes tenían a su cargo las columnas, los zócalos, las tablas, etc. Y atrás estaban los gersonitas, a quienes se le había confiado el cuidado de los velos y del cortinado en general. O sea, una organización precisa y simple. Se especificaba también la posición de cada tribu. Cada uno tenía que marchar y acampar al lado de su propia bandera, tal como lo había ordenado el Señor. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres. De la manera que asientan el campo, así caminarán cada uno en su lugar, junto a sus banderas. Números capítulo 2, versículos 2 y 17. A la multitud mixta que había acompañado a Israel desde Egipto, no se le permitía ocupar los mismos cuarteles que las tribus, sino que habían de habitar en las afueras del campamento, y sus hijos habían de quedar excluidos de la comunidad hasta la 3ª generación. Número Deuteronomio capítulo 23, versículos 7 y 8. Se mandó que se observara una limpieza escrupulosa, así como también un orden estricto en todo el campamento y sus inmediaciones. Se impusieron meticulosas medidas sanitarias. La entrada al campamento estaba prohibida a toda persona que por cualquier causa fuese considerada inmunda. Estas medidas eran indispensables para conservar la salud de aquella enorme multitud, y era necesario también que reinase perfecto orden y pureza para que Israel pudiese gozar de la presencia de un Dios santo, de un Dios santo. Así declaró: Jehová tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real, o sea, tu espacio será santo. Versículo 14 de Deuteronomio 23. En todo el peregrinaje de Israel, el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos, buscándoles lugar de descanso. Números capítulo 10, versículo 33. Llevada por los hijos de Coat, el arca sagrada que contenía la santa ley de Dios había de encabezar la vanguardia. Delante de ella iban Moisés y Aarón, y los sacerdotes, llevando trompetas de plata, se estacionaban cerca. Estos sacerdotes recibían instrucciones de Moisés y a su vez las comunicaban al pueblo por medio de las trompetas. Los jefes de cada compañía tenían obligación de dar instrucciones definitivas
con respecto a todos los movimientos que habían de hacerse, tal como se los indicaban las trompetas. Al que dejaba de cumplir con las instrucciones dadas, se le castigaba con la muerte. Dios es un Dios de orden. Todo lo que se relaciona con el cielo está en orden perfecto. La sumisión y una disciplina cabal distinguen los movimientos de la hueste angélica. El éxito solo puede acompañar al orden y a la acción armónica. Dios exige orden y sistema en su obra en nuestros días, tanto como los exigía en los días de Israel. Todos los que trabajan para Él han de actuar con inteligencia, no en forma negligente o al azar. Él quiere que su obra se haga con fe y exactitud para que pueda poner sobre ella el sello de su aprobación. Dios mismo dirigió a los israelitas en todos sus viajes. El sitio en el que habían de acampar les era indicado por el descenso de la columna de nube, y mientras habían de permanecer en el campamento, la nube se mantenía asentada sobre el tabernáculo. Cuando era tiempo de que continuaran su viaje, la columna se levantaba en lo alto sobre la sagrada tienda. Una invocación solemne distinguía tanto el alto como la partida de los israelitas, y fue que moviendo el arca, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se asentaba, decía: vuelve, Jehová, a los millares de Israel. Versículos 35 y 36 de Números, capítulo 10. Una distancia de solo 11 días de viaje mediaba entre el Sinaí y Cades, en la frontera de Canaán. Y fue con la esperanza de entrar rápidamente en la buena tierra como las huestes de Israel reanudaron su marcha cuando la nube dio por último la señal para seguir adelante. Jehová había obrado maravillas al sacarlos de Egipto, y qué bendiciones no podrían esperar ahora que habían pactado formalmente aceptarle como su soberano y habían sido reconocidos como el pueblo escogido del Altísimo. No obstante, a muchos les costaba abandonar el sitio donde habían acampado por tan largo tiempo. Habían llegado al abrigo de aquellas murallas de granito. Dios había reunido a su pueblo, aparte de todas las demás naciones, para repetir la ley. Se dedicaba en cuyos picos blanquecinos y cumbres estériles la divina gloria se había manifestado ante ellos tantas veces. Ese escenario estaba tan íntimamente asociado con la presencia de Dios y de los santos ángeles que les parecía demasiado sagrado para abandonarlo irreflexiva o siquiera alegremente. A la señal de los trompeteros, sin embargo, todo el campamento se puso en marcha, llevando el tabernáculo en medio, ocupando cada tribu su sitio señalado, bajo su propia bandera. Su sitio señalado bajo su propia bandera. Todos los ojos miraron ansiosamente para ver en qué dirección les guiaría la nube. Cuando se movió hacia el este, donde solo había sierras negras y desoladas, un sentimiento de tristeza y de duda se apoderó de muchos corazones. A medida que avanzaban, el camino se les hizo más escabroso. Iban por hondonadas pedregosas y páramos estériles. Denme un momentito para yo cerrar esta puerta de cristal y entonces así evitar que esos motores que pasan por ahí nos afecten. Ya estamos de regreso. Esperemos que haya menos ruido de vehículos. Alrededor de ellos estaba el gran desierto. Estaban en una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón,
ni allí habitó hombre. Jeremías capítulo 2, versículo 6. Los desfiladeros rocallosos, tanto los lejanos como los cercanos, estaban repletos de hombres, mujeres y niños con bestias y carros e hileras interminables de rebaños y manadas. El progreso de su marcha era necesariamente lento y trabajoso. Y después de haber estado acampadas por tanto tiempo, las multitudes no estaban preparadas para soportar los peligros y las incomodidades de la jornada. Después de 3 días de viaje, se oyeron quejas. Estas se originaron entre la turba mixta que abarcaba a mucha gente que no estaba completamente unida a Israel, sino que se mantenía siempre alerta para anotar cualquier motivo de crítica. A los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía, aunque sabían que, como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. El desafecto es contagioso y pronto cundió por todo el campamento. Las quejas, las críticas desconectan a la gente de Dios. Nuevamente comenzaron a clamar pidiendo carne para comer. A pesar de que se les había suministrado maná en abundancia, no estaban satisfechos. Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla, pero su apetito, aguzado por las privaciones y el trabajo rudo, lo encontraba sabroso. Pero muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo. Y estos fueron los primeros en quejarse. Cuando estaba por darles maná, un poco antes de que llegara Israel a Sinaí, Dios les concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se las suministró solamente por un día. Dios podría haberle suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal. O sea, Dios había calculado lo que debían comer y cómo esos alimentos los iban a ayudar a tener una buena salud, tanto física. Satanás los tentó para que consideraran esta restricción como cruel e injusta. Todas las limitaciones que Dios nos pone tienen como propósito nuestra salvación, nuestro bienestar, nuestra prosperidad. Pero Satanás nos acusa, no. Satanás nos tienta para que consideremos todas estas restricciones como una limitación a nuestra libertad y como un intento de Dios de que no seamos felices y que no disfrutemos. Les hizo codiciar las cosas prohibidas porque vio que la complacencia desenfrenada del apetito tendería a producir sensualidad y por estos medios le resultaría más fácil dominarlos. El autor de las enfermedades y las miserias asaltará a los hombres donde pueda alcanzar más éxito. Mayormente por las tentaciones dirigidas al apetito, ha logrado inducir a los hombres a pecar desde la época en que indujo a Eva a comer el fruto prohibido. Y por este mismo medio indujo a Israel a murmurar en contra de Dios, porque favorece efectivamente a la satisfacción de las pasiones bajas. La intemperancia en el comer y en el beber prepara el camino para que los hombres menosprecien todas las obligaciones morales. Cuando la tentación los asalta, tienen muy poca fuerza de resistencia. Por eso es que hay que someter el apetito o los apetitos. Dios sacó a los israelitas de Egipto para establecerlos en la tierra de Canaán,
como un pueblo puro, santo y feliz. Perdón, como un pueblo puro, santo y feliz. En el logro de este propósito les hizo pasar por un curso de disciplina, tanto para su propio bien como para el de su posteridad. Si hubieran querido dominar su apetito en la obediencia a las sabias instrucciones de Dios, no se habría conocido debilidad ni enfermedad entre ellos. Perdón, sus descendientes habrían poseído fuerza física y espiritual. Habrían tenido percepciones claras y precisas de la verdad y del deber, discernimiento agudo y sano juicio, pero no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios. Y esto les impidió en gran parte llegar a la alta norma que él deseaba que ellos alcanzasen y recibir las bendiciones que él estaba dispuesto a concederles. Dice el salmista, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y corrieron aguas y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto, oyó Jehová e indignóse. Salmo 78, versos 18 hasta el 21. No tentarás al Señor tu Dios. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Las murmuraciones y las azonadas habían sido frecuentes durante el trayecto del Mar Rojo al Sinaí, pero porque se compadecía de su ignorancia y su ceguedad, Dios no castigó el pecado de ellos con sus juicios, pero desde entonces se les había revelado en Horeb. Habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad del poder y la misericordia de Dios, y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Sus murmuraciones eran ahora rebelión, y como tal habían de recibir pronto y señalado castigo si se quería preservar a Israel de la anarquía y de la ruina. Enardecióse su furor y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió él un cabo del campo. Números capítulo 11, versículos 1 y 2. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. Aterrorizado, el pueblo suplicó a Moisés que implorase al Señor en su favor. Así lo hizo y el fuego se extinguió. En memoria de este castigo, Moisés llamó a aquel sitio Taberá, que es incendio en hebreo. Pero la iniquidad empeoró pronto. En vez de llevar a los sobrevivientes a la humillación y al arrepentimiento, este temible castigo no pareció tener en ellos otro fruto que intensificar las murmuraciones. Satanás estaba trabajando activamente en las mentes de los israelitas y de la multitud mixta que los acompañaba. Por todas partes el pueblo se reunía a la puerta de sus tiendas, llorando y lamentándose. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo y volvieron. Y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Así manifestaron su descontento con los alimentos que su creador les proporcionaba. No obstante, tenían pruebas constantes de que este alimento se adaptaba a sus necesidades, pues a pesar de las tribulaciones que soportaban, no había una sola persona débil en todas las tribus. El corazón de Moisés desfalleció. Había suplicado por Israel, que Israel no fuese destruido, aun cuando esa destrucción habría permitido que su propia posteridad se convirtiese en una gran nación. En su amor por los hijos de Israel, había pedido que su propio nombre fuese borrado del libro de la vida antes de que se los dejara perecer. Lo había arriesgado todo por ellos y esta era su respuesta. Le achacaban todas las tribulaciones que pasaban, aún los sufrimientos imaginarios y sus murmuraciones inicuas
hacían doblemente pesada la carga de cuidado y responsabilidad bajo la cual vacilaba. En su angustia llegó hasta sentirse tentado a desconfiar de Dios. Su oración fue casi una queja. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Perdón, ¿de dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Dios oyó la oración de Moisés. Dios oyó esa oración porque vio que su siervo, a quien Dios amaba y protegía, y quien le servía de todo corazón y de buen ánimo, estaba sufriendo un estrés increíble. Y es que el pueblo de Israel, el Israel que salió de Egipto y que iba camino a Cades Barnea, esa gente tenía serios problemas, tanto de conducta como de fe, como de todo. Así que Dios le ordenó convocar a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, hombres no solo entrados en años, sino que poseyeran dignidad, sano juicio y experiencia. Y tráelos, dijo, a la puerta del tabernáculo del testimonio y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. El Señor, muchas gracias. El Señor permitió a Moisés que él mismo escogiera a los hombres más fieles y eficientes para que compartieran la responsabilidad con él. La influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir la insurrección. No obstante, graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos. Nunca habrían sido escogidos si Moisés hubiera manifestado una fe correspondiente a las pruebas que había presenciado del poder y de la bondad de Dios. Pero había exagerado sus propios servicios y cargas y casi había perdido de vista el hecho de que no era sino el instrumento por medio del cual Dios había obrado. No tenía excusa para haber participado, aún en mínimo grado, del espíritu de murmuración que era la maldición de Israel. ¿Cuál era la maldición de Israel? ¿Quién me dice? El espíritu de murmuración. El espíritu de murmuración. Ayer, no, esta mañana, no sé si fue ayer o esta mañana, conversaba yo con una persona. Voy a hacer un paréntesis aquí. Conversaba con una persona que estaba asistiendo a una iglesia pequeña en un sector de la ciudad, allá de la parte este. Eso mismo da el espíritu de murmuración. Y ella se mudó por ahí, por ese sitio, y comenzó a asistir a esa iglesia. Y esa iglesia, que a veces una iglesia grande, fuerte, ahora era una iglesita pequeña con 2 o 3 miembros. Entonces ella me cuenta, esa persona, que la iglesia no crecía, no avanzaba, no se movía para ningún sitio. Y un día llegó un pastor llegó, que era el pastor del distrito donde está esa iglesia. Y entonces el pastor se acercó y dijo a los hermanos, fíjense, somos pocos, echen para acá adelante, yo voy a apagar el micrófono porque voy a hablar sin micrófono. Y el pastor le dijo, según me contó la persona, a quien yo conozco muy bien, el pastor les dijo, ¿sabe por qué esta iglesia no crece? Porque ustedes vienen señalando a todo el mundo y murmurando y acusando. La gente viene y se va porque ustedes lo que viven es en chisme y en acusación, y esta iglesia así no va a progresar. No va a progresar a menos que ustedes... Todo el mundo se sorprendió, me imagino, pero se lo dije. ¿Por qué? Porque el espíritu de murmuración es una retranca para la iglesia. Frena el avance de la obra, limita la obtención de resultados. Limita seriamente. Por eso es que, por ejemplo, ¿por qué echaron a Satanás del cielo? Dice Apocalipsis 12, porque vivía acusando día y noche a todos los hermanos, a todo el mundo acusando constantemente.
Y también cuando dice a causa de tus contrataciones fuiste echado, no es solamente que hacía contrato y cosas así. Eso de contrataciones es chisme, vivía chismeando en el cielo y por eso lo echaron. Por chismoso, por eso mismo dulce, por eso lo echaron, por chismoso. Entonces nosotros tenemos que ver. Los chismosos hacen mucho daño a la gente que trabaja, a la gente consagrada. Así que analicémonos a nosotros mismos y pensemos si nosotros estamos montados también en el carro de los chismosos. Bien, hasta aquí es la mitad del tema de hoy. Esta es la mitad del tema de hoy. Yo lo voy a dejar hasta aquí para entonces continuar con este tema el sábado, el domingo próximo. El jueves vamos a hablar de otra cosa. Vamos a conversar acerca de, seguimos con el tema de las doctrinas, los 10 problemas teológicos que tiene la iglesia adventista. ¿Algún comentario hasta aquí de lo que hemos leído? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis amigos, que quieran hacer? ¿Algún comentario, alguna inquietud? Hello. Saludos. Buenas. Buenas. Óyete. Buenas tardes para todos. Bertico, Sí, una buenas vez en una junta de la Esperanza. Óyete, perdón, hace mucho que nadie me dice un vertico. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Mira, óyete. Una vez en una junta en la Esperanza, que tú conoces muy bien, por eso mencioné el nombre. Sí. Yo hablé eso mismo que tú dijiste en la junta. Yo dije, somos tan rápidos para estar analizando la vida de todo el mundo, pero no tenemos 2 segundos para analizar la nuestra. Entonces, digo el pastor de turno, Gloria, no toques esa tecla que te va a hundir. Y yo le dije, oiga, pastor, tengo que tocarlo, aunque sea usted el primero que se hunda. Y eso se fue abajo, todo el mundo tira, había gente arrastrándose por el suelo. Y después me llama la parte y me dice, oye, muchachita, con tan poca carne, pero tú eres una cosa seria, tú tienes un valor. Y yo le dije, no, yo no tengo ningún valor. Eso lo dice la hermana White y lo dice. ¿Y cuándo tú has leído eso de la hermana White? Claro que sí, eso todo el tiempo ha estado ahí y eso es así. Ojalá que el Señor nos ayude realmente, el Espíritu te usó, Humberto, una vez más. Dios Amén, te gloria a bendiga. Dios. Ojalá que nosotros meditemos, es que eso, la crítica, eso fue el primer ingrediente que usó Satán en el cielo, la crítica. Y nosotros seguimos, y nosotros, cosas que han pasado, qué sé yo, cuántos años, cada rato lo desempolvamos y lo sacamos para analizarlo. Señor, si ya el Señor perdonó eso a ese individuo o a ese individuo, como quiera que digamos, sea hembra o macho, nosotros, ¿quién somos nosotros para estar sacando expedientes que ya Dios liberó? Como se dice en corte. Así es que una feliz tarde. Yo le pido al Señor cada día que me purifique y que realmente eso tiene que suceder en la vida de cada hijo de Dios. Porque cuando estamos chismeando, no somos santos. Y dice la palabra, sin santidad, ese es mi último versículo al que me he aferrado antes de morir. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y todo lo que estamos en este camino, queremos ver a Dios. Entonces tenemos que buscar la santidad. Muchas gracias. Mira, hay un asunto que yo quiero resaltar, me perdón, que ya yo tengo media hora hablando de todas maneras, pero déjenme decir algo. La murmuración, quejarse de cómo nos dirigen, que para dónde vamos. Oiga, la iglesia está dirigida por Dios. Incluso la hermana Juan dice, puede parecer que la iglesia está a punto de caer, pero no se va a caer. Haga su trabajo, estudie su Biblia, predique, vaya a su culto, haga obra misionera, dedíquese a eso. Porque la murmuración afecta, pero no solamente afecta a la iglesia en sentido general,
La murmuración le hace daño a los dirigentes. Mire como cuánta queja hizo que Moisés fuera y le dijera a Dios, ¿por qué tú me pusiste con este pueblo? O sea, socavó, afectó la fe de Moisés. Y ni Moisés ni Aarón entraron, también a causa de la murmuración. En un momento de mucha tensión, Dios les dijo, háblale a la roca, y ellos lo que hicieron fue que la golpearon, porque estaban enojados, estaban exhaustos. Es más, lo voy a decir en dominicano, estaban hartos ya de tanta queja y tanta murmuración, que si maná, que si quiero cebolla, que si quiero carne, que era mejor estar en Egipto. Y usted no vivía quejándose cuando estaba en Egipto, cuando lo latigaban, lo castigaban, lo ponían a trabajar sin pagar. Y usted vivía pasando necesidad, siendo esclavo. Y clamó a Dios. El clamor de los israelíes, de los israelitas en Egipto fue tan alta que llegó hasta Dios. Entonces ahora era mejor estar en Egipto, cuando ni los zapatos se envejecieron, ni los vestidos, ni le faltó comida, ni le daba calor, ni le daba frío, cubiertos por todos los lados. Y queja, y queja, y queja, y queja. Hasta el pobre Moisés se vio en situaciones difíciles. No pudo entrar a la tierra prometida. No pudo. Entonces, hay mucha gente en la iglesia, y me perdonan, que viven quejándose todo el tiempo. Y los que más se quejan son los que menos hacen. Lo tengo por experiencia. Los que más se quejan son los que menos hacen. No hacen obra misionera, no visitan a los enfermos, o sea, no hacen prácticamente de nada. Están ahí solamente como instrumento de su jefe verdadero. Quizás fue un poco duro al decir eso, pero cuando ustedes comiencen a hablar, lo que yo dije se va a olvidar. Muchas gracias. Sigan adelante. ¿Quién más? No queremos que se olvide lo que tú dijiste. Queremos que se quede en nuestras mentes, porque es importante. Es que somos tendentes al mal. Y lo más normal para nosotros es eso: criticar, hablar, opinar de lo que no sabemos, de lo que no es, de lo que no manejamos, porque es fácil. Es fácil. Yo tenía un supervisor que me decía, con la boca es facilísimo. Decirlo es éxito. Ahora, bájate a hacerlo para que tú veas la diferencia. Y este mismo supervisor me dijo una vez, yo tengo 30 años haciendo este trabajo y nunca he visto que nada se ha hecho yo sentándome a mirarlo. Tengo que usar mis manos y ponérmelo para que las cosas se hagan. Me encantó la parte que leíste anteriormente. Dios es un Dios de orden. Todo el que se relaciona con el cielo debe estar en orden perfecto. La sumisión y una disciplina cabal distingue el movimiento de las huestes angélicas. El éxito solo puede acompañar el orden y la acción armónica. También dijiste en ese mismo párrafo, Dios exige orden y sistema en su obra en nuestros días, como lo exigió en los días de Israel. Todos los que trabajan para él han de actuar con inteligencia y no en forma negligente o al azar. Exacto. Que es lo que queremos hacer todos nosotros. Queremos hacer la cosa. Vamos a ver. No te preocupes, yo hago algo ahí, yo salgo de eso. O sea, lamentablemente, nosotros, nuestra humanidad, nos lleva a hacer la cosa media, vamos a salir de, claro está, cuando nos exigen y nos dicen, no, yo te estoy pagando por eso, tienes que hacérmelo así, ahí lo hacemos bien. Pero cuando es para Dios, como no nos están pagando, como es algo que el compromiso es entre un compromiso de vida o muerte. Y es lo que yo siempre le digo a mis amigos, hasta en la familia yo lo uso, el tema de trabajo, el compromiso que sea de su propio peculio por usted, para Dios, es un compromiso más serio que el que usted hace porque le estén pagando dinero o porque usted esté cumpliendo con un compromiso, digamos, social o moral. Gracias, buenas tardes. ¿Alguien más? Alexandra tiene la mano levantada.
Sí, Adelante, por lo menos Luciana. levantada, y voy a decir algo un poquito duro, como dice Humberto. A lo mejor que una vez escuché a un pastor que estaba diciendo que la crítica y esas cosas lo que atrae sobre nosotros son maldiciones. A mí eso me dio muy duro y me quedé pensando y me quedé pensando. Y toda la vida he tratado de corregir si en algún momento yo me pongo a hablar sobre alguien, qué sé yo, porque a veces uno dice, que una queja o que es que uno se desahoga y esas cosas. Pero no, hermano, a veces es que estamos criticando y eso debemos de corregirlo, porque eso es lo que atrae maldiciones. Nos preguntamos, ¿y por qué a mí esto? ¿Y por qué a mí lo otro? ¿Y por qué esta enfermedad? Es por las maldiciones que atraemos sobre nosotros. Así es que vamos a hablar palabras bonitas. Me encanta oír a Rodi, me encanta oír a Humberto, que hablan cosas bonitas, agradables. Vamos a tratar de hacerlo así. Amén. Amén, mi hermana. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? O si no, pues Porque yo... si no, yo, No, no, espere, si no, yo voy a sancochar un ñame que tengo no, aquí. no, espere, señame, tranquilito, déjeme decir entonces una cosita, en lo que los demás, si se anima alguno, pues adelante. Quisiera destacar también de lo que hemos leído hasta ahora, la comida, porque Dios le daba a ellos maná y le dio ese menú celestial con un propósito. No solamente era la alimentación física, era también una alimentación que le iba a ayudar en su desarrollo espiritual. Entonces me llega a la mente, digo, pero nosotros tenemos también como pueblo un régimen de salud, libros, consejos que debemos también valorar y apreciar. La iglesia adventista se caracteriza por eso también, por la comida, por cómo cuida esa alimentación, pero suele pasar que la menospreciamos. Suele pasar eso, que no le damos como el valor que tiene y es porque tiene un propósito. Así como tuvo ese propósito para el pueblo de Israel, también lo tiene para nosotros. Ese menú celestial, ¿verdad? Que tenemos ahí en los libros de Ellen White, del Consejo sobre Salud. Es para ayudarnos, no solamente lo físico, porque es que si tu cuerpo está bien, espiritualmente también tú te vas a encontrar bien. Y me ha llamado muchísimo la atención porque en la lectura de hoy estoy aplicando de lo que Virmenia nos enseñó ayer en su charla. Es un autoexamen. Yo voy leyendo y me voy yo analizando. Yo, espérate, déjame lo que yo hago, déjame lo que se ha puesto así o así, me lo voy aplicando a mí misma. Tenemos que hacer esa autoevaluación y ver cómo vamos también. Exacto. O sea que me encantó muchísimo esa partecita ahí en cuanto a la alimentación. Qué lindo es Dios, nos ama mucho. Si ustedes se leen el capítulo 11 del libro de Números, van a encontrar que el maná era un alimento versátil. De hecho, déjenme buscar aquí en mi Biblia para que vean la versatilidad. En Números capítulo 11, para que vean todo lo versátil que era el maná. La gente se queja. Pensando en su pasado, pensando en lo que habían asimilado culturalmente. Ellos lo que hicieron fue que idealizaron la esclavitud porque comían. El capítulo 11 también dice lo siguiente, versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ellos estaban bien alimentados, como dice Dulce. El maná contenía las proteínas, los aminoácidos, los carbohidratos, todo lo que ellos necesitaban para mantenerse bien alimentados, sin hambre y nutridos. Y sin embargo, comenzaron a idealizar lo que era Egipto y influenciados por la gran hueste extranjera que se fue con ellos,
ellos se dejaron perder, o sea, extraviaron el camino. Y le pusieron una presión tremenda a Moisés y a Aarón, que hizo que ni Moisés ni Aarón pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces, yo creo que si fuéramos a resumir lo que, qué lecciones podemos extraer de la lectura de esta tarde, o de la parte que hemos leído del capítulo 33, es lo siguiente. Las provisiones de Dios son completas. Lo que Dios nos proveyó es completo. Contiene todo lo que necesitamos. Lo que Dios proveyó para nosotros. Y aunque quizás nosotros no tengamos control de la manera en que Dios nos está conduciendo o está conduciendo a su iglesia, dejemos que Dios conduzca a su iglesia, porque Él sabe para dónde va y cómo va. Todo lo que sucedió a partir del capítulo 11 de Números, de lo que hemos leído esta tarde, preparó al pueblo de Israel para el desastre de Cades Barnea. Lo preparó para eso. Entonces, cuando nosotros tomamos una actitud de queja, de murmuración, de chisme, eso no nos fortalece para alcanzar la meta que Dios nos ha propuesto. Eso nos inhabilita, nos incapacita para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Así que yo creo que la lectura de esta tarde llama a un acto de contrición, a revisarnos, a analizarnos, como dice Dulce, a revisarnos, a analizarnos, para ver en qué situación realmente estamos nosotros. Si me permite, Alberto, te Adelante. podría dejar algo más y comentarte que el problema no es nuevo. El problema de aquellos años y de hoy es lo que me gusta, lo que yo quiero. Sí. A veces no pensamos en qué quiere Dios, no pensamos en que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, sino que esta comida que me gusta, esto es lo que yo quiero, o esta posición es la que me gusta, o este lugar es donde yo quiero estar, en el gusto, en lo que podría ser nuestra complacencia propia. Y es la situación más difícil, porque así como el pueblo de Israel pensaba en Egipto, oh, si yo pudiera comer carne, comíamos pescado de balde, como decía la lectura, es lo que nos pasa a nosotros hoy en día, que a veces Dios nos dice por aquí, pero nosotros pensamos en el gusto, en lo que nos gusta a nosotros, no en lo que Dios quiere para nosotros. Y es el problema que tenemos los seres humanos, que pensamos más en lo que nos complace a nosotros, en complacer nuestro sentido y en la complacencia personal, y dejamos de un lado a Dios, que es lo que normalmente nos pasa, y es el mismo problema que ha pasado en toda la existencia del ser humano. Amén. Así mismo es. No hay de otra manera, no es así. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, Yo tengo mi llame ahí esperando para sancochar. bueno, vamos a comer ese ñame, entonces. Sí, vamos a sancochar ese ñame. Ñame de mi finquita, de mi finquita. Eso me hace muy feliz. Entonces, vamos a orar, Dulce. Así es. ¿Me toca a mí la oración? Claro. Bueno, adelante, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Ay, Dios mío, cuán agradecido estamos de los consejos que tú nos das en tu palabra, en los libros inspirados. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones en esta tarde. Ayúdanos a ser obedientes, Padre, a tu palabra, a lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Ayúdanos a obedecer. En esta semana, oh Dios, acompáñanos. Fortalece nuestra fe y nuestra confianza en ti cada día. Bendice a cada persona que se ha conectado y que el Espíritu Santo siga motivándonos siempre, siempre a estar más cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Feliz gracias. semana. Feliz semana para todo el mundo. Un placer que hayan estado por aquí. Amén. Gracias, Humberto. Bye.